Qué alegre verlos ahí ya en todos los asuntos posibles. Qué alegre, bienvenidos. Qué gusto que estemos reunidos para nuestro estudio bíblico de hoy, martes 26, ¿sí va? Martes 26 de agosto del año 2025. Y es un gusto que podamos estar reunidos para nuestro estudio número 14. Agárrense y pónganse el cinturón porque es el capítulo completo, vamos a verlo. La razón por la que lo hemos estado viendo así es de que hay bastantes detalles que ya hemos visto con detenimiento y que se vuelven a dar, de tal manera que esos detalles pues los vamos a ver un poco más superficiales porque ya hemos profundizado en ellos en otros estudios, así que de todos modos al final vamos a tener un tiempo para participar con sus aportes o sus preguntas. Y los que nos ven en las redes sociales, pues les animamos a que nos hagan llegar sus preguntas o sus comentarios, y que si no han visto los estudios anteriores, pues ahí están disponibles tanto en Facebook como en YouTube. En Casa San Pablo pueden ustedes buscar ahí los estudios, que no solo están los de Ezequiel, sino todos los que dio nuestro hermano pastor, y hay más material ahí que se les sugiere que puedan ver. Así que bienvenidos a nuestro estudio número 14. Bienvenido a nuestro hermano Javes. Ezequiel capítulo 11 del 1 al 25. Es nuestro estudio número 14, hermanos. Qué alegre que vamos avanzando y conociendo más de la palabra del Señor. Como estuvimos viendo, hermanos, Ezequiel fue tomado en una visión o un éxtasis, estando él sentado allá junto al río Quebar, en la ciudad que se llama Tel Aviv. Él fue tomado por el Espíritu a que viera detalles espirituales de la situación de Jerusalén, de Judá, de Israel, él termina esa visión, pues Dios termina de revelarle en este capítulo. No es que ya no van a haber otras revelaciones, sino esta que empezó a ir allá y Dios le sigue mostrando. Todavía no la hemos terminado, la vamos a terminar hoy. Y entonces vamos a pedirle al Señor que nos dirija en este estudio, porque hay muchas enseñanzas para nosotros. Así que les animo a que pongamos atención. Oremos. Nuestro Señor, te damos infinitas gracias por tu misericordia, porque tú nos tienes, Señor, con tu bondad, con todo lo que tenemos, Señor, viene de tu mano. Gracias, Señor, por el privilegio de reunirnos y de aprender de tu palabra. Te pido una bendición especial por los que estamos acá reunidos y por los que están oyendo este mensaje en directo o que lo ven después, pero que puedan, Señor, recibir bendición de tu palabra. Gracias, Señor, en tus manos nos ponemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, Ezequiel capítulo 11, y vamos a empezar para ver algunos detalles importantes. Dice: el Espíritu me llevó por la puerta oriental de la casa de Jehová, la cual mira hacia el oriente. Y he aquí a la entrada de la puerta 25 hombres, de los cuales vi a Jaazanías, hijo de Azur, y a Pelatías, hijo de Benaía, principales del pueblo. Entonces, recordemos, hermanos, de que esta es todavía la visión que el Señor le está mostrando a Ezequiel en un momento en el que se ve la corrupción que hay en la ciudad, en el templo, en los líderes religiosos. Y en el capítulo anterior y un poquito en el anterior estuvimos viendo cómo el Señor se ha ido apartando, y ya Él salió del lugar santísimo, ya salió del templo, y Ezequiel lo dejó parado en la puerta oriental, precisamente. Parado, me refiero a él, estaba sobre su trono móvil, o la Merkabá, como se llama en hebreo a este trono móvil, el cual está compuesto por querubines de muy alto rango, el cual están protegiendo la gloria de Dios, están protegiendo su santidad, y también unas ruedas que realmente son unos querubines también, solo que de menor grado.
y esta pues está parada todavía en la puerta oriental, y el Señor todavía no ha partido de la ciudad de Jerusalén. Y empieza el Señor a hablar de un grupo de 25 hombres, entre los cuales estaba Hazanías, hijo de Azur, y Pelatías, hijo de Benaía. Y hermanos, primero tenemos que hacer una diferencia de este Hazanías, de otro Hazanías que vimos en el capítulo 8 y versículo 11, que ustedes recuerdan. Este era de una dinastía del cual el padre venía, un tal Safán. Este venía de una dinastía especial, de la cual para Ezequiel fue duro verlo, porque dice, hasta los que vienen de la dinastía de hombres que han sido prominentes en la alabanza a nuestro Dios estaban en la corrupción. Bueno, aquí, hermanos, está hablando de otro Hazanías. Este se llama hijo de Azur, es otra persona, y Pelatías, hijo de Benaía. Y aquí pues el título es principales del pueblo, y este título pues confunde un poco, porque principal, ¿qué? Principal líder político, religioso, no nos dice con tanto detalle, y realmente no nos va a decir con detalle. Hay algunas interpretaciones, y la mayoría vienen más de la tradición rabínica que del mismo texto, porque no nos dice más que son principales. Hay algunos detalles que nos pueden sugerir algo también en lo que vamos a ver. Según la tradición hebrea, hermanos, rabínica, Jerusalén estaba dividido en cantones, así como Nevaj, en pequeños barrios, y cada barrio tenía uno al que posiblemente se le llamaba líder, como en nuestro tiempo se le llaman alcaldes cantonales o presidente de los cocodes, ¿verdad? Por compararlo. Estos eran principales, y esto, la mayoría de rabinos que han estudiado esto consideran que estos 25 ya no pertenecen a los sacerdotes ni a los levitas, sino estos son líderes políticos. En el tiempo ¿se recuerdan de qué rey estamos hablando? Sedequías. Sedequías parece que tenía ordenada la ciudad de esta manera. En la ciudad capital de Guatemala tenemos esto, tenemos alcaldías que son más cercanas, oficinas de alcaldes que están más cercanas, o nosotros le llamamos alcaldías auxiliares, ¿verdad? Las alcaldías auxiliares aquí en Nevaj más las usan para las aldeas, ¿verdad? Pero en la capital pues hay alcaldías auxiliares para las zonas, algunas zonas grandes, para que la gente no tenga que ir a la municipalidad, ¿verdad? Entonces, pues esto, su origen, hermanos, es de registros rabínicos de la época. Cabal coincide con que son 5, y cabal coincide que son principales del pueblo. Posiblemente Hazanías y Pelatías eran de este grupo, posiblemente los dos más prominentes. Algunos rabinos han sugerido de que Hazanías pues era un líder político, pero posiblemente Pelatías era un líder religioso. Como les digo, hermanos, no tenemos tanta certeza al respecto. Lo que sí tenemos certeza es que eran principales del pueblo, eran líderes a los que la gente oía, a los que la gente los tenía como personas que los dirigían en sus actividades. ¿Qué dice de estos? Dice versículo 2, y me dijo: hijo de hombre, estos son los hombres que maquinan perversidad y dan en esta ciudad mal consejo. Estos son los hombres, y miren qué concepto tiene Dios de estos dos. Dios resalta a estos dos. Hermanos, qué bonito es que Dios nos resalte para algo bueno, como hizo con Job. ¿No has visto a mi siervo Job, que no hay otro como él, varón justo, perfecto, que no hay otro como él? Ahí Job está resaltado como alguien especial, alguien bueno para Dios. Qué triste de que nosotros pudiéramos ser resaltados en la presencia de Dios por ser perversos, dice aquí.
son hombres que maquinan perversidad y dan en esta ciudad mal consejo. Entonces ya nos va dando más luz de lo que hacían estos dos líderes. Dice, estos líderes dan consejos negativos a los habitantes de Jerusalén. Nos dice que sí, nos dan bastante luz de lo que ellos decían. Dice el 3, los cuales dicen, no será pronto, edifiquemos casas, esta será la olla y nosotros la carne. Miren, hermanos, los dos consejos que dan. Y hay más trascendencia con respecto a este consejo, pero oigan las dos cosas. Dice, no será pronto, edifiquemos casas. ¿Qué es lo que no será pronto? ¿Y qué es eso de edifiquemos casas? ¿Qué será? Quizás no será pronto el castigo. El castigo, exactamente. Miren, hermanos, Ezequiel no es un profeta que está dedicado a hablarles a los habitantes de Jerusalén. Él está hablando a los habitantes de Tel Aviv, allá junto al río Quebar, a los cautivos, a los que están exiliados. A los que están ahí tenían principalmente a Jeremías, pero tenían otros profetas que venían ya hablándoles de que tenían que apartarse porque venía destrucción. ¿Y qué dicen estos? No, todavía no. Miren, es cierto, de plano que Dios va a traer algún castigo o algo, pero miren, todavía no. Y ustedes podrán pensar, bueno, ¿qué gran mal consejo es ese? Bueno, para Dios esto era una cosa muy seria, porque no están tomando en serio las palabras de Dios a través de sus profetas. ¿Qué más dicen? Hagamos casas, edifiquemos casas. En otras palabras, miren, en lugar de estar preocupados de destrucción, construyamos más, porque esto aquí va a quedar. Y aquí estos tenían un dicho, una forma de expresarse que decía, esta será la olla y nosotros la carne. Miren, aquí la comparación es a una olla que protege a la carne que se está cociendo en su interior. La olla no deja que el fuego queme a la carne, solo que se cosa adecuadamente para que agarre su sabor, para que esté bien preparada. Ellos están comparando a Jerusalén como una gran olla y a ellos mismos como la carne que está adentro. Cada vez nosotros nos estamos sazonando mejor, tenemos más ingredientes. Esta olla nos protege, no nos va a dejar quemarnos. Parece raro la comparación, pero así es como lo están comparando y aquí lo vamos a verificar. No es una interpretación personal. Dice acá, no será pronto. A veces, hermanos, nosotros no nos damos cuenta que ese consejo nos lo damos a nosotros mismos. Por supuesto, a veces el inconverso al que se le ha hablado del Señor y dice, mira vos, tal vez sí es cierto lo que decís, pero no, hombre, cuando ya esté yo viejito, cuando yo ya lo voy a tomar más en serio. Ahorita estoy en mi juventud, no tengo yo por qué preocuparme de eso. Ya va a haber tiempo para que yo me preocupe de Dios y de las cosas de Dios. Mira, de plano que Dios sí existe, lo que dice la Biblia ha de ser cierto, pero todavía no. Vean cómo a veces las personas toman así, todavía no. Como decía Santiago, necio, no sabes que esta hora vienen por tu alma. Este día, esta noche. Qué duro es, hermanos, porque uno no sabe si va a salir y lo va a atropellar un carro, una moto, nos va a dar un derrame, o el Señor venga y ya no hay más oportunidad para creer en Jesús como Salvador. Pero dentro de los cristianos, hermanos, también tristemente yo oigo, con mucha tristeza lo oigo yo, cuando les decimos, ya el Señor viene. O al estilo del apóstol Pablo que dice, ven Señor Jesús, ven. Yo oigo cristianos, no, todavía no viene. Y a veces no es con la misma intención acá de estos, ¿verdad? Pero, hermanos, el cristiano debe de añorar la venida del Señor, añorarla.
Yo sé que hay algunas cosas en las que nos hace titubear un poco, por ejemplo, si tenemos seres queridos que todavía no son creyentes. Yo entiendo a estos que su pena y su petición no es que no vengan, no porque no añoren su venida, sino porque están suplicando por tiempo para que los seres queridos, los amigos, vengan a conocer al Señor como su Salvador. Yo entiendo eso. Pero es muy diferente pedirle al Señor, espérate, porque yo quiero que mi familiar crea antes de que vengas, a decir, no va a venir todavía, hombre. No, van a pasar otros 1000 años, dicen algunos ahí, Señor no viene. Hermanos, no es esa la forma en que los apóstoles y los cristianos se expresaban, siempre era con una añoranza. Incluso Pablo, hablando del rapto, pensaba que tal vez él era uno de los que se iba a ir en el rapto. Así de especial era para él. Dijo, yo voy a ir ahí. Tal vez yo voy, seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Bueno, aquí era lo que decían. Este refrán, hermanos, parece que era común y el Señor mismo lo va a usar más adelante. Vamos a ver, versículo 4. Por tanto, profetiza contra ellos, profetiza, hijo de hombre. Miren, hermanos, eso de profetizar en contra. Ya desde ahí ya se oye que lo que viene es negativo para la persona que recibe esa profecía. No dice, oye la profecía de lo que vendrá, como le decían a Daniel. Y a los cristianos nos dice, oigan, y eso es una profecía, no todos dormiremos, sino que algunos, dice, seremos arrebatados. Miren qué profecías tan especiales, tan llenas de esperanza para nosotros los creyentes. Pero aquí dice, profetiza contra ellos, hijo de hombre. O sea, Ezequiel, decirles lo mal que les va a pasar. Dios va a dar el pago por el pecado. Y eso viene, dice el 5. Y vino sobre mí el Espíritu de Jehová y me dijo, di así. Así ha dicho Jehová. Así habéis hablado, oh casa de Israel, y las cosas que suben de vuestro espíritu, yo las he entendido. En otras palabras, hermanos, Dios dice, todo lo que el hombre maquina en su mente, Dios lo entiende, Dios lo sabe. Y fíjense que la palabra acá, que dice, y las cosas que suben a vuestro espíritu, yo las he entendido. No solo dice las sé, sino las he entendido. Fíjense, hermanos, de que a veces ni nosotros nos entendemos lo profundamente malos que a veces somos. Pero el Señor sí entiende plenamente lo que hay. Al Señor no se le puede engañar. Nosotros queremos dar una ofrenda, pero lo que queremos es que Él nos dé más. Dios entiende por qué estamos dando la ofrenda. No se moleste en darla así. Y no dice la Biblia que Dios va a bendecir al que da, sí, pero al que da, no al que invierte. Al que da sin estar esperando que le den, Dios le va a dar y le va a multiplicar lo que da, pero si la intención es que me devuelva, hermanos, Dios entiende lo que sube en nuestro espíritu. Y así está diciendo Dios acá de estos, yo entiendo lo que estos están pensando, eso de que Jerusalén no va a caer, se están apoyando en sus propias fuerzas, en la fuerza de sus murallas, en su ejército. Y ya sabemos por el contexto histórico bíblico de que se están apoyando también en Egipto, porque Sedequías, hermanos, había hecho una alianza con Egipto, pese a que él ya tenía un compromiso con Nabucodonosor de mantenerse leal a Babilonia. Y Dios estaba respaldando eso, hermanos, porque Dios no quería la destrucción total de Israel. Y aquí vamos a ver un detalle al respecto, porque
Dios entiende plenamente lo que hay en nuestra mente, mejor que nosotros mismos. Nosotros hasta nos queremos engañar a nosotros mismos. Decimos una cosa y esperando creer que de verdad es así. Dios sí sabe si de verdad es así o no. Dice el 6, habéis multiplicado vuestros muertos en esta ciudad y habéis llenado de muertos sus calles. La violencia, hermanos, que se vivía en tiempos de Sedequías era terrible. Y aquí no se refiere solamente a muertos literalmente, sino que estaban constantemente dando sentencia de muerte, sobre todo aquellos que para los seguidores de Sedequías estaban traicionando al reino por haberse rendido a Nabucodonosor, pese a que eso es lo que Dios dijo que se hiciera. Ríndanse, váyanse al cautiverio, paguen su deuda y yo los voy a regresar. Pero no, estos se están rebelando, se quieren ir a Egipto. Por tanto, dice el 7, así ha dicho Jehová el Señor, vuestros muertos que habéis puesto en medio de ella, ellos son la carne y ella es la olla. Vean cómo ahora Dios está usando el ejemplo, ese dicho que ellos tenían ahí, ahora Dios lo está usando en contra de ellos. Dice, esos muertos que habéis puesto en medio de ella, ellos sí son la carne y ella es la olla, mas yo sacaré a vosotros de en medio de ella. ¿Ustedes creen que ahí, como pedacitos de carne ahí en la olla, están protegidos del fuego? Dios dice, los voy a poner en el pincho y directo a la llama, para que sí se quemen. Esos muertos a los que ustedes llaman muertos, sí son la carne. Noten cómo ahí está protegiendo muertos, se refiere a los que estaban sentenciados, a los que estaban también culpando de la debilidad que tenía el reino frente a Nabucodonosor, porque muchos no querían pelear contra él. Ya habían entendido que el camino que Dios quería era la rendición y aceptar el dominio babilónico. Dice el 8, espada habéis temido y espada traeré sobre vosotros, dice Jehová el Señor. Ellos están buscando refugio en Egipto porque piensan de que Egipto los va a defender de la temible espada de Nabucodonosor y de los babilonios. Dice el 9, y os sacaré de en medio de ella y os entregaré en manos de extraños y haré juicio entre vosotros. Noten cómo eso de sacarlos a la ciudad y enfrentarlos a la guerra inevitable contra Babilonia es un juicio de Dios. Dios está efectuando un juicio sobre ellos. Así que estos líderes, hermanos, que vivían en apostasía, que vivían según ellos seguros en las murallas de Jerusalén, de repente iban a encontrarse peleando contra Nabucodonosor e iban a ser vencidos. Dice el 10, a espada caeréis, en los límites de Israel os juzgaré y sabréis que yo soy Jehová. Recordando en el 6:14, los límites de Israel realmente se refiere a Ribla, si recuerdan, lo mencionamos un poco, Ribla, que era una frontera donde Israel iba a hacerle frente a Nabucodonosor, pero la mayoría de ellos iban a caer ahí a espada, como dice aquí la profecía, esta profecía contra ellos. Dice el 11, la ciudad no será por olla. Noten cómo no era una interpretación mía, aquí mismo nos está diciendo que está comparando las murallas de Jerusalén, a la Jerusalén misma, como una olla. La ciudad no será por olla, ni vosotros seréis en medio de ella la carne. Ustedes no van a estar ahí protegiditos, sazonándose adentro de la carne. No. Dice, en los límites de Israel os juzgaré. Los voy a sacar de ahí, van a tener que ir a la guerra y van a caer. Hermanos, el juicio de Dios es justo, por eso se le llama juicio. Él va a demostrarles a ellos que estaban haciendo lo malo. 12. Y sabréis que yo soy Jehová porque no habéis andado en mis estatutos
ni habéis obedecido mis decretos, sino según las costumbres de las naciones que os rodean habéis hecho. Miren, hermanos, Dios puso a Israel para que fuera luz a las naciones. Y en lugar de que Israel fuera luz a las naciones contaminaron a Israel con sus ídolos y su idolatría, al punto que Israel vino a ser peor que esas naciones. ¿Se recuerdan que ya hemos visto que Dios les llama a ellos ser peor que las naciones? ¿Por qué, hermanos? Porque ellos sí conocían a Dios. Miren, hermanos, no es lo mismo de que tropiece un inconverso en una cosa mala a que tropiece un creyente. No es lo mismo. Es peor que un creyente tropiece, hermanos, porque él sabe de su Dios, él teme a Dios, él ha oído de su Dios, él sabe que eso no lo debe hacer. Todavía el creyente no tiene ningún tipo de lealtad a Dios todavía por ser inconverso. Es como un papá que le enseña a su hijo cómo tener modales, ¿verdad? Cómo decir gracias, cómo decir por favor. Y las cosas buenas. Si uno entonces espera de un hijo que sepa más de cómo se vive en la casa. Ahora, hijos malcriados, claro, hermanos. Hay hijos malcriados, hay hijos que no hacen caso. Hijos al fin, pero malcriados. ¿Y saben que el papá le va a caer con vara al hijo del vecino? No. Le cae con vara al hijo. Porque el hijo sí debe ser corregido, y ahí se le debe demostrar el amor a un hijo en la corrección. Entonces, ¿dónde van a darse cuenta? Dice el 13: y aconteció que mientras yo profetizaba, aquel Pelatías, hijo de Benaía, murió. Entonces me postré rostro a tierra y clamé con gran voz y dije: ah, Señor Jehová, ¿destruirás del todo el remanente de Israel? Miren, hermanos, mientras Ezequiel estaba viendo y viendo todo esto, Pelatías, ¿se recuerdan el segundo nombre que vimos al inicio? Murió como parte del juicio. Pero miren, hermanos, esta muerte Ezequiel la interpretó como que posiblemente, hermanos, todo Israel iba a desaparecer. No sabemos por qué le dio esa impresión tan severa a Ezequiel, pero miren, hermanos, cómo es un verdadero profeta de Dios. Dice, me postré rostro a tierra y clamé con gran voz y dije, hermanos, solo para decirles que aquí las palabras en hebreo dice que él cayó temblando a tierra. Él cayó temblando, hermanos. Ezequiel cayó temblando a tierra y clamé con gran voz y dije: ay, Señor Jehová, ¿destruirás del todo al remanente de Israel? Hermanos, el verdadero profeta de Dios se duele del dolor de sus hermanos. Yo a veces me entristezco cuando los líderes de la iglesia se paran a condenar y pareciera como que hasta disfrutan. El fulano tal cosa que hizo. Y miren, yo no digo que no tratemos de corregir en amor el error que pueda haber. No digo, hermanos, que el hermano debe sentir de que se le apoya también en corregir su camino. Y uno debe recibirlo porque uno también necesita corrección. Pero, hermanos, no alegrarnos de que caiga el hermano. Y aquí Ezequiel, hermanos, nos muestra de que él tiene un corazón conforme a Dios. Porque el que ama a Dios ama las cosas que Dios ama. ¿No les ha pasado a ustedes de que a veces tienen que invitar a alguien a alguna actividad de la familia porque es muy querido de su mamá, por ejemplo? Pero usted, si por usted fuera, ay, yo no quisiera que llegue pero por amor a mi mamá o a mi hijo, a mi hija, lo voy a hacer. Y usted se encuentra luchando por amar lo que su mamá ama, lo que su esposo ama, lo que su hijo ama. Los que somos papás acá, los que no todavía no lo van a entender, aunque piensen,
hasta que tengan a un bebé en los brazos de ustedes, a una llenita chiquita o un javecito, hasta ahí lo van a entender. Porque yo mismo, mi mamá me decía eso, yo no lo creía, pero tenía razón. Miren, hermanos, cuando uno es papá y le dan algo al hijo de uno, uno siente una cosa especial. Y si desprecian a un hijo de uno, hermanos, es peor que fuera a uno mismo. Uno preferiría que me digan algo malo a mí, o que me digan, mira, no vengas o algo, pero que le digan a uno, vos tu hijo tal. Ay, hermanos, miren, el Señor ama a Israel. Tengamos cuidado. Debemos nosotros perdonar todo lo que Israel hace y no darnos cuenta si hace alguna cosa que la vemos extralimitada. Por supuesto que no, pero de eso a odiarlos, hermanos, Dios ama. Miren, hermanos, estamos viviendo en el tiempo que Dios está restaurando a Israel, profecía que se le dio a este profeta. ¿Hace cuánto tiempo? Y nosotros lo estamos viviendo. 14 de mayo de 1948, renace en su lugar original, hermanos. Es que eso es político. La gente no entiende porque los mismos gringos votaron en contra en consejo. El presidente dio el voto final y él nos explica por qué a la mera hora lo quiso dar. Rusia votó a favor de Israel, cosa que nos parecía loca. Hoy no votarían a favor de Israel, hoy. Pero en el día de la repartición, Rusia votó a favor. No fue una decisión humana, hermanos. Ese resurgimiento con su mismo idioma y con una tradición que la gran mayoría de ellos todavía persiste. Y estos hermanos a veces le escupen a los cristianos, pero no es cosa de que el cristiano los deba odiar. Nosotros debemos amar lo que Dios ama. Y Dios ama a Israel de una manera especial, pero ojo, Dios ama a todo el mundo, así dice San Juan 3:16, y debemos amar a todo el mundo. Debemos dolernos también de los que son víctimas de la guerra, que no tienen la culpa, tanto en Israel como en Gaza, como en todos los lugares. Debemos tener compasión de la gente que sufre en las guerras, por supuesto. Pero con Israel debemos los cristianos ser muy cuidadosos. Porque miren cómo un siervo de Dios que entiende el corazón de Dios dice, destruirás a todo el remanente de Israel, gritando en tierra, hermanos, gritando en tierra. Y este mensaje es muy oportuno para nosotros hoy, porque me he topado con cristianos condenando a Israel. Hermanos, cuidado, no nos hallemos nosotros en contra de lo que Dios ama. Muy bien, versículo 14. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, o sea, Dios agrega, 15. Hijo de hombre, tus hermanos, los hombres de tu parentesco, y toda la casa de Israel, toda ella, son aquellos a quienes dijeron los moradores de Jerusalén, alejaos de Jehová, a nosotros es dada la tierra en posesión. Para entender esto, hermanos, tenemos que ponernos en contexto. Primero noten cómo aquí dice 2 veces hermanos, porque está hablando literalmente de la familia de Ezequiel, principalmente. O sea, la familia de Ezequiel, hermanos, eran tan piadosos como él. Por eso Dios le está diciendo, tus hermanos, vean que está doblemente puesto. Los hombres de tu parentesco, agrega por si nos quedaba duda que se refería a otros judíos nada más. Por supuesto, agrega, y toda la casa de Israel, toda ella. Pero ¿cuáles todos, hermanos? Todos los que acataron la voluntad de Jehová de rendirse a Nabucodonosor. Estos fueron llevados al exilio y los moradores de Jerusalén los empezaron a atacar, a decir, miren, ustedes ya no tienen nada que ver con Jehová por estarse rindiendo. Fuera de la ciudad, ustedes ya no tienen parte en la heredad de Jehová. Ustedes ya no tienen parte en la tierra prometida. Así dice al final. Alejados de Jehová, a nosotros es dada la tierra en posesión. Nosotros que sí estamos dispuestos a pelear, sí, para nosotros es. Pero ellos no están dispuestos a pelear, ellos están dispuestos a hacer alianza con Egipto. Y ahí es donde ellos se sienten ellos capaces. Sedequías por eso encarceló a Jeremías. Porque Jeremías le dice, no, ríndete.
Ellos te van a tratar bien. Miren, hermanos, Nabucodonosor no fue el peor conquistador. Él pudo haber barrido con ellos en la primera invasión, no lo hizo. Los israelitas vuelven a volverse en contra, vuelve una segunda vez, sigue sin hacerlo. La tercera, hermanos, está rompiendo un pacto que hizo Sedequías con Nabucodonosor. 17. Di por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras a las cuales estáis esparcidos y os daré la tierra de Israel. Vean cómo el Señor les dice lo contrario. No tengan pena. Ustedes los que obedecieron, ustedes los que están arrepentidos, ustedes los que aceptaron que tenían que sufrir ese castigo, ir al exilio, darse cuenta de su error, cambiar, a ustedes les voy a revolver la tierra. Y así fue. Ahora que lo vemos para atrás, ellos regresaron. Fue Nehemías el que regresó, Zorobabel, todos los exiliados que regresaron, hermanos, a ellos les entregó Jehová la tierra, no a los que se quedaron ahí en rebeldía sin aceptar su castigo. Dice el 18, y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Leamos de una vez el 19. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Miren, hermanos, lo que Dios está diciendo es de que estos allá se van a enternecer. Se van a dar cuenta del amor de Jehová, de su compasión. Van a entender que fue por su pecado que estaban allá. Y van a querer cambiar. Y Dios va a cambiar ese corazón duro, desobediente que tenían en un corazón sensible. Ahora, hermanos, nosotros los cristianos sabemos que este pasaje apunta a más direcciones. En el Nuevo Testamento nosotros sabemos de que Dios dice que a los judíos les será quitado el corazón de piedra y se les dará un corazón de carne. Hablando, hermanos, del nuevo nacimiento. Hablando del nuevo nacimiento. Ya no naces como un hijo de la ley, dominado solo por las normas, sino vas a tener un corazón de amor a Dios. Van a nacer de nuevo. Esto apunta al nuevo nacimiento. O sea, aquí Ezequiel no solo está hablando del momento que regresan a su patria, también está hablando de la dispensación, hermanos, del Evangelio, de la dispensación de la gracia, en donde al humano se le quita su corazón y se le pone un corazón sensible a la voz de Dios, un corazón de carne, como que el que espero que ustedes y yo tengamos, y que sin duda si somos creyentes Dios nos lo ha dado. Y esto apunta todavía más allá, hermanos, porque en la dispensación milenial, en el milenio, hermanos, los judíos van a ser restaurados y se les dará un corazón para obedecer a Jehová de todo corazón con amor. Y dice que cuando los exiliados regresen van a venir a quitar los ídolos, van a tratar de restaurar una devoción verdadera a Dios. No una religiosidad falsa, sino una devoción verdadera a Dios. Dice el 20. Para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Este cambio de corazón les hará guardar las ordenanzas de Dios, ya no por mera obligación, sino por convicción, por amor a Dios. Ahora, esto no es que le vaya a pasar a todo mundo, hermanos, ojalá. El 21 nos aclara, hermanos, dice: mas aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice Jehová el Señor. Parafraseando esto, hermanos, porque suena raro, dice que algunos seguirán apegados a sus ídolos y Dios les advierte que van a sufrir las consecuencias otra vez de apartarse de Dios. Miren, hermanos, un padre amoroso no se cansa de corregir. Miren, lo peor que puede hacer un papá, hermano, es que cuando un hijo se porta mal,
y se cansa el papá y dice, haz lo que querrás, ándate, haz lo que querrás. No, a veces nos pasa que nos sentimos tentados, ay, ya le pegué, ya lo regañé, ya lo aconsejé, anda, haz lo que querrás. Miren, nuestro Dios, gracias a Él, no es así. Nuestro Señor dice, voy a agarrar todavía la vara y la voy a volver a agarrar y no me voy a cansar de amorosamente corregirlos. Hermanos, no nos cansemos de corregir a nuestros hijos. Esa es la muestra de amor más grande porque va en contra de nuestros propios sentimientos. Cuando usted se puede poner por encima de su propio dolor de ver a su hijo llorar porque usted le tiene que corregir a veces con fuerza para que él enderece su camino y le vaya bien. Ese es el amor de padre. Por eso dice en la carta a los Hebreos, si se quedan sin castigo, sois bastardos, no hijos. Porque solo el padre al hijo que ama corrige. Hermanos, y a mí me ha costado entenderlo, no les digo cuesta, porque somos humanos dados a la complacencia muchas veces. Dice el 22, y hermanos, quiero que le pongan atención al 22, al 25 otra vez, porque vean aquí estos detalles tan impresionantes. Miren, hermanos, ayer estuve yo revisando un poco más este estudio para dárselos hoy y me quitó el sueño casi hasta la 1 de la mañana y no se los digo para que digan, ay, qué bueno el doctor, no, les cuento el efecto que hizo en mí, lo difícil de ver cómo es Dios. Miren, dice 22, después alzaron los querubines sus alas y las ruedas en pos de ellos y la gloria del Dios de Israel estaba sobre ellos. Yo creí que hace rato que se había ido Dios de ahí de la ciudad y todavía estaba parado en la puerta, hermanos. Su gran Merkabá todavía está ahí. El trono móvil, Merkabá es en hebreo, Merkabá. Eso se refiere a ese gran trono compuesto por seres angelicales especiales guardando la gloria de Dios. Hermanos, todavía está en la puerta. Dice el 23, y la gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. ¿Cuál es el monte que está al oriente de la ciudad? ¿Y ustedes saben el nombre? El Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos es el monte que está al oriente de la ciudad. Y dice que salió de la ciudad y todavía se paró, hermanos, en el monte. Esa Merkabá, dice, seguía, la gloria se elevó en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. El Monte de los Olivos. Un comentarista hebreo, hermanos, en un comentario que tienen los rabinos, dice que pasó ahí en el monte 3 años y medio, haciendo cálculo entre ver cuánto tiempo duraron esas visiones de Ezequiel, que empezó a verlas, y cuando realmente ya pasó, que invadieron y que estuvo ahí, más o menos 3 años y medio. El texto no lo dice, pero se puede deducir viendo los tiempos, tal vez no exactamente, pero 3 años y medio, hermanos, pasó. ¿Y qué estaría haciendo, hermanos? La presencia Shekinah, o sea, la presencia de una manera especial. Dios está en todas partes, pero Él puso de una manera especial su presencia en el templo de Jerusalén y ahorita está sobre el Monte de los Olivos. ¿Qué está haciendo, hermanos? Está esperando la rendición de Jerusalén. Todavía está esperando que ellos cambien. Todavía está dando otra oportunidad de que se arrepientan. Salió del lugar santísimo, se puso sobre el último querubín, se puso sobre la puerta oriental, salió de en medio de la ciudad y ahora se pone, hermanos, en el Monte de los Olivos, o el Olivet, como le dicen también, el Olivete. 3 años y medio, esperando amorosamente
que Israel, hermanos, se arrepienta. ¿Cuántas veces no hemos visto, hermanos, que Dios tiene esa paciencia con nosotros? Nos llama, hermanos, y sabemos, hermano, usted no me deja mentir, que uno sabe cuando Dios lo llama, y de ¿a dónde vas? Y usted siente, y es que como Dios nos conoce tan íntimamente, Él sabe qué puntos tocar para que usted recapacite, y usted sabe, porque sabe que Dios le está llamando la atención. Y usted dice, no. Y Dios, hasta que viene una cosa mayor, hermanos. Y a veces uno dice, ¿por qué no hice yo caso antes? Quiero recordarles unas cosas. Dice que el Señor Jesús, lo pueden ustedes ver para no alargar más el estudio, Lucas 13:34, Jesús viene bajando por el monte de los olivos y dice, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina llama a sus polluelos? Dios, hermanos, encarnado en el mismo lugar, en el monte de los olivos, Jesús ahí parado, llorando por Jerusalén. Eso nos da una luz que posiblemente, hermanos, esa Merkabá estaba recibiendo lágrimas divinas. No de que Dios llore literalmente, hermanos, pero Dios se duele del humano, hermanos, en su gran amor. Imagínenlo allí, desde su trono móvil, llorando por Jerusalén. Jesús lloró, no estoy diciendo una herejía, Jesús lloró por Jerusalén. Pero hay un glorioso final, por lo menos para nuestra dispensación. Les voy a leer brevemente en Zacarías 14, del 3 al 5, dice así. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la mitad hacia el sur. Solo por si ustedes tenían dudas de que el monte oriental era el monte de los olivos, les busqué este pasaje. Aparte de también para que vean que el glorioso final, Dios mismo otra vez va a poner su pie, de ahí de donde se fue de la presencia de Jerusalén, Jesús va a regresar, Dios encarnado va a regresar, va a poner su pie en el monte de los olivos, hermanos, y se va a partir cuando las naciones tienen sitiada a Israel. Esto está futuro a nosotros todavía. Posiblemente cuando el Señor ponga su pie en el monte de los olivos, sin el posible, nosotros vendremos con Él y se hará un gran valle y entraremos a rescatar a Israel. Ya estamos viendo pringuitas del odio a Israel. Las naciones enteras van a odiar a Israel. Las naciones enteras van a odiar a Israel. Ya empezaron. Nosotros los creyentes, aún los que ahorita no lo entienden y estén en contra de Israel, van a venir ahí a defender a Israel. Y no tendremos que hacer mayor cosa, porque será Dios con su palabra la que dirá caigan, y el enemigo caerá y serán salvos. Porque los israelitas, dice el Antiguo Testamento, que cuando vean a aquel al que traspasaron, llorarán al reconocer quién era, al que ellos traspasaron. Y creerán en Él. Y al creer en Él, serán salvos. Algunos nos acusan, ustedes creen que Israel es... No, hermano, Israel no puede ser salvo sin que venga Cristo. Eso es otra cosa. Pero Dios sigue tratando con ellos. Y va a tratar con ellos y los va a salvar al final de la dispensación de la tribulación. Qué importante ese monte. Ahí también, hermanos, está un huerto que se llama Getsemaní, donde el Señor también lloró antes de ser crucificado. Y ahí estaba la presencia de Dios en este tiempo, Shekinah, a punto de abandonar completamente. Bueno, dice el 24,
Luego me levantó el espíritu y me volvió a llevar en visión del Espíritu de Dios a la tierra de los caldeos, a los cautivos, y se fue de mí la visión que había visto. Vean cómo termina la visión. Lo regresó allá a su asiento en donde estaba con los ancianos. ¿Se recuerdan? Dice el 25, y hablé a los cautivos todas las cosas que Jehová me había mostrado. Termina la visión del éxtasis que Dios le hizo ver a Ezequiel. Y este 25 me impresiona también, hermanos, espero que ustedes también, porque dice, y hablé a los cautivos todas las cosas que Jehová me había mostrado. Miren, hermanos, pese a la gran, dura revelación que Dios le dio, el profeta fielmente los comunican a quien el Señor le envió. ¿Cómo nos encanta, verdad, hermanos, decir buenas noticias? Decimos es que lo vamos a ofender. Los vamos a ofender. Les vamos a decir, miren, hermanos, y Ezequiel ama a su pueblo, Ezequiel ama a Israel, pero les tiene que decir la dura realidad y se las va a revelar ahí, junto al río Quebar, en Tel Aviv, una de las ciudades caldeas babilónicas. Amén. Bueno, hermanos, espero que este estudio les haya impresionado a ustedes tanto como a mí, o tal vez más. Ojalá nos ayude a entender un poquito más a nuestro Dios y recordemos amar lo que Dios ama, recordemos obedecer su palabra, no para salvarnos, sino porque ya somos salvos. Bueno, y si alguno que nos ve todavía no es creyente en el Señor Jesucristo, le animo a que crea en Jesús como su Salvador. Esa es la vida eterna. No lo digo yo, no es mi opinión. Dice así el Evangelio de Juan: el que cree en el Hijo tiene la vida, la tiene. Si usted cree en el Hijo de Dios como su Salvador, usted tiene la vida eterna. Y el Espíritu Santo vendrá a vivir en usted y Él mismo le ayudará a usted también a cambiar para glorificar a su Rey y Salvador. Amén. Vamos a dejar unos saludos aquí a los que nos dejaron algunos saluditos. Por favor, aquí está Mateo Nunal. Dios te bendiga, hermano Mateo. Gusto de saludarte. Muchas gracias, familia Matón Mayanche Mamatse. Dios le bendiga, hermana Elena. También a hermano Javes Gallego, virtual y presente. Dios te bendiga, Javes. Gracias, porque me motiva a ver a jovencitos buscando al Señor. Eso es importante. Así como Jenny, como los niños que vienen. Dios los bendiga, jóvenes. Buscar a Dios es lo más importante. Saludos a mi Señor Padre, también hasta allá en las nubes. También a mi mamá, gracias por sus palabras, a los dos. A mi tía Mercedes Herrera, Dios les bendiga. A José Cedillo, allá en Canaquil, Dios te bendiga, hermano pastor. A mi querida suegra, Vilma Griselda Domínguez de Astorga, Dios le bendiga, suegrita, saludos a todos. También a Verónica Maribel, Dios te bendiga, Verónica, qué gusto verte conectada. Espero que el Señor te bendiga. También a Mali Rivera, y así a todos los que vean este estudio después o dejen algún comentario. Les amamos en el Señor, que por favor compártanlo. Más tarde vamos a ponerlo en YouTube también, si quieren compartirlo. Que el Señor les bendiga y muy buenas noches.